Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a ella, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Toda hermosa eres, María, no hay en ti mancha de pecado original. Este grito de admiración con que comienza el oficio de la Inmaculada Concepción corresponde muy bien al sentimiento de la humanidad que lleva en sí la mancha del pecado ante la pureza inmaculada de la Santísima Virgen. Habiendo decretado desde toda la eternidad hacer de María la madre del Verbo encarnado, que es lo que leemos en la epístola, la vistió Dios con vestiduras de santidad, e hizo de su alma morada digna para su Hijo. La redención total que desde su concepción preservó a la Santísima Virgen incluso del pecado original, no debe separarse de nuestra propia redención por Cristo. Colocada en el corazón del Adviento, la fiesta de la Inmaculada Concepción anuncia los esplendores de la encarnación redentora. La fiesta actual, constituida por Pío IX con motivo de la proclamación del dogma, el 8 de diciembre de 1854, tenía ya sus precedentes. Desde el siglo VIII se celebraba en Oriente una fiesta de la Concepción de la Virgen, fiesta que volveremos a encontrar en el siglo IX en Irlanda y en España, y en el siglo XI en Inglaterra. Estas fiestas antiguas son testigos de un culto tradicional a la pureza inmaculada de la Virgen María. La solemne definición de Pío IX no hizo más que precisar su sentido y afirmar la fe constante de la Iglesia. Es interesantísimo porque en la mente de Dios no existe, vamos a decirlo así, el tiempo y el espacio. En la mente del Dios absoluto, del infinito, del eterno, para nosotros como criaturas hubo un inicio de la creación. Pero en la mente infinita de Dios, ab eterno, el pensamiento de la creación ya era desde toda la eternidad, o ya es desde toda la eternidad. Porque así como el Padre eterno, ab eterno, valga la redundancia, ab eterno, generó al Hijo vía intelectual, que es lo que le da la eternidad y la infinitud y todos los atributos divinos a través de los cuales Él se manifiesta.
así también pudiéramos decir, para entender un poco, que en la mente infinita del Eterno, la creación, el pensamiento de la creación, es parte de Dios. Quizá desde nuestro pobre entendimiento, desde nuestra pobrísima limitación, lo único que Dios hizo fue en un momento de su eternidad, de su infinitud y de su inmensidad, decidir crear el tiempo y el espacio, y en ese momento dio inicio a la creación. La obra purísima de la creación fue traída a la existencia porque Dios, el Eterno, hizo un espacio, por decirlo así. Si solamente Dios es, nada puede ser más que Él. Para poder traer Dios la existencia de los seres, tuvo que crear la nada. Puesto que solamente Él es, Él ha sido y Él será eternamente. Por lo tanto, dentro de eso que el Eterno es, dentro de lo que Dios es, no hay lugar absolutamente para nada que no sea Él. Entonces, para traer la existencia de los seres, Él tuvo que crear la nada. Podemos decir así metafóricamente que Dios, en un punto de su presencia, creó un espacio vacío, donde con un acto de su voluntad sacó de ese espacio vacío, de esa nada, por medio de su palabra, toda la existencia de los seres, de los mundos, de los ángeles, de la creación y del hombre. Por lógica sencilla, y sobre todo en la mente de Dios, ab eterno, el pensamiento de la creación ya estaba en Él. Y así nos trajo a la existencia. Esa nada era una nada vacía, pero era una nada pura, perfecta, porque es creación de Dios. Por lo tanto, al traer los seres a la existencia, estos seres tenían que ser hermosos, bellos y perfectos. Pero como Él decidió que estas criaturas no fuésemos títeres y decidió compartir con nosotros una chispa de su divina voluntad y una chispa de su divino albedrío para hacernos seres libres, con la libertad y la voluntad surge la posibilidad de elegir. Ya sabemos lo que pasó en el paraíso terrenal, cuando Dios, por medio de la prohibición de comer el fruto del árbol del conocimiento, para que pudieran realizar libremente la elección, para que pudieran poner en práctica a nuestros primeros padres, Adán y Eva, su libre albedrío, para que aprendieran a elegir y actuar esa elección. Obviamente que como consecuencia de esa elección equivocada y transformándose en una desobediencia, no es Dios, es el uso que el hombre, Adán y Eva, hacen de su voluntad, de ese libre albedrío, que a través de la elección, si no hubiesen caído, hubieran aparecido todas las posibilidades ocultas de ese desarrollo maravilloso del plan de Dios que desde toda la eternidad Él tiene para la humanidad.
pero con la caída el hombre crea posibilidades limitadas. Pero como la voluntad primordial de Dios no puede ser violentada, entonces ab eterno Dios sabía que el verbo de vida, que su verbo tendría que encarnar, que la segunda persona de la Trinidad Sagrada, que es el Hijo, tendría que venir a este mundo, a esta tierra, donde había puesto al hombre, al ser humano. Si no hubiese caído, de todas maneras hubiese venido el verbo a encarnar. Es un plan que los teólogos han dicho que así estaba establecido en el estudio profundo, en el escudriñar con la luz del Espíritu Santo profundamente las Escrituras, así se entiende. Entonces el plan primordial, aún después de la caída, va a prevalecer en el verbo que viene a encarnarse como Redentor. El hombre, la humanidad, hombres y mujeres, tienen que volverse hacia Dios, tienen que retornar a la fuente, tienen que volver a su Creador, tenemos que volver al Creador. De Él venimos y a Él tenemos que volver. Y el tiempo y el espacio establecido en esta creación es la forma que el Eterno eligió para que pudiéramos hacer el trabajo de restitución y de corrección para recuperar el estado original adámico, el estado del Adán no caído. Ya sabemos que cuando decimos Adán, nos estamos refiriendo a Adán y a Eva y a toda la humanidad. Entonces, sabemos que por Eva, que se dejó engañar, entró el pecado, ella fue la que desobedeció y por ella cayó Adán. Entonces, podemos decirlo de alguna manera, que la que tiene que restaurar, la que tiene que dar el inicio a la restauración del plan divino es Eva. Por eso Dios en su infinita misericordia decide, ab eterno, sabiéndolo todo, aunque nosotros no podamos comprender todo lo que ha sucedido, porque ¿quién puede comprender la mente de Dios? Nadie. Ab eterno Él ya tenía previsto a María, la nueva Eva, la mujer a través de la cual, en cierta forma, el Adán, el hombre, puede restablecer y regresar a su origen adámico. A través de ella va a hacer que el Adán, que el hombre pueda restituirse a su estado original. Si la primera Eva contaminó a Adán, la segunda Eva nos tiene que traer un Adán restituido. Por eso era convenientísimo, sapientísimo, que el Dios eterno tuviera en ese plan crear el alma de María inmaculada, preservarla de toda mancha, preservarla de todo pecado. Eso es un acto de infinita misericordia de Dios. Para eso tendríamos que leer toda la Escritura y tratar de comprender un poco sobre aquello que en la cúspide de los tiempos Dios enviaría a su Hijo muy amado, nacido de mujer. Entonces, concibe a María Santísima inmaculada. El alma de María Santísima es inmaculada. Es inmaculada.
preservada de toda mancha de pecado original. En las revelaciones místicas de Catalina de Siena dice que cuando ella tiene esa revelación mística sobre la caída de nuestros primeros padres, dice en sus escritos que cuando Adán se estaba dirigiendo a buscar a Eva allá donde estaba el árbol de la tentación, la sabiduría del infinito y eterno Dios sabía lo que tenía que hacer. Dios no puede ir contra el libre albedrío que Él mismo le regaló a sus criaturas, que Él mismo decidió. Y entonces, metafóricamente o místicamente, Santa Catalina de Siena vio cómo una mano sobrenatural toma de la espalda de Adán una parte de él. Por decirlo así, del alma de Adán toma una parte de él, y con eso el Padre Celestial va a configurar el alma de María. Pero lo toma de Adán antes de la caída. Y esto, desde una lógica teológica y espiritual, es maravilloso, porque no podía ser de otra manera. Puesto que la finalidad de la redención a través de nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, es la restitución de toda la raza humana. Eva nos entregó un padre caído y María nos entrega un redentor, un nuevo Adán, una imagen perfecta. Todo es obra de Dios, todo es obra de Dios. A través de María, ya que en el plano de Dios no existe el tiempo y el espacio, aunque para nosotros hay un momento en que aparece nuestra Madre Santísima físicamente en la tierra, pero la acción redentora, la acción de la obra de Dios tiene resonancia hasta los primeros padres y hasta el último ser humano que existirá en la tierra. Eva nos entrega un padre caído, Adán caído, y María nos entrega al nuevo Adán, imagen de la sustancia divina, como dice San Pablo, como dice el Evangelio, como dicen en el Nuevo Testamento, es la imagen de su sustancia, la imagen de Dios. María nos entrega en Jesucristo el Adán con la imagen y semejanza de Dios, con la imagen y semejanza que tenía el primer Adán caído. Por eso, al darnos a Jesucristo, nuestra misión es conformarnos en todo, por todo y a través de todo, en la imagen perfecta del Adán restaurado que es Jesucristo. Podemos hacer muchas elucubraciones mentales. Bueno, si Dios podía restituir al hombre así, ¿por qué no lo hizo desde un principio? Porque la ley que Dios estableció en toda la creación, en lo material, en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, la ley es la que se interpone entre la libertad de Dios y la libertad del hombre. Dios, para influir en la libertad del hombre sin volverlo un títere, utiliza las mismas leyes divinas que Él creó para la existencia de los seres. Las leyes biológicas, cósmicas, morales, intelectuales, espirituales, divinas, álmicas.
para que su divina voluntad fluya a través de esas leyes e ingiera en nosotros sin violar la libertad que nos dio y la voluntad que nos dio para actuar lo que elijamos. Lo único que queda fuera de nuestro albedrío es el que no somos seres que nos podamos crear a nosotros mismos. Y eso también entra dentro de la ley de Dios, puesto que Él decidió crearnos. Entonces la creación de las almas humanas es un acto divino. Y lo que sucede entre el momento en lo eterno, en la mente de Dios, que decide crear a las criaturas y traerlas a la existencia, ahí solamente eso queda ingerido dentro de la libertad de Dios, de la voluntad de Dios y del misterio de su divina mente, que a nosotros no nos corresponde entender. Porque el existir es un privilegio, es una elección, fuimos elegidos por Dios para existir, porque pudiéramos no existir, y sin embargo estamos aquí. Entonces María Santísima era absolutamente, desde nuestra naturaleza, absolutamente indispensable y absolutamente necesaria para la redención eterna. Obviamente, aunque María fue concebida sin pecado original, pero le fue otorgado voluntad y libre albedrío. También Adán y Eva fueron concebidos, también Adán y Eva fueron creados sin pecado, purísimos. Pero el libre albedrío y la voluntad da la posibilidad de elegir y de hacer surgir otra potencialidad. Y aunque María Santísima nació, fue concebida en el vientre de Santa Ana, es más, el alma de María fue creada inmaculada y luego ingerida en su cuerpecito, en el vientre de Santa Ana, y nació de manera inmaculada y ha permanecido de manera inmaculada. La grandeza de María como la segunda Eva es que teniendo esa concepción inmaculada, y según la tradición y los escritos de los padres y las revelaciones de los místicos, ella tuvo uso de razón a los pocos meses de nacida. Sin embargo, ella quiso desde su voluntad y eligió desde su voluntad entregarse de manera plena y total a su Creador. Porque María no sabía que iba a ser la madre del Verbo encarnado. María no sabía que iba a ser la madre de Jesucristo. Y tampoco sabía que había nacido sin pecado. Los estudios de teología nos hablan de que por haber nacido María sin pecado original no tuvo, ni nunca tuvo, ni nunca tendrá la inclinación al mal. Pero aún así, ella decidió elegir y actuar conforme a la elección que ella hizo de entregarse a Dios plena y totalmente y para siempre. Esa es la grandeza de la Santísima Virgen María, la nueva Eva. Obviamente que en las mismas condiciones que Eva fue tentada, en las mismas condiciones de esa naturaleza espiritual,
María también fue probada. Eva fue tentada y escuchó al ángel caído. Y probó de lo que el ángel caído le ofreció, trayendo el pecado, la muerte y el sufrimiento y el dolor al mundo, y haciendo de eso partícipe a Adán. Y sin embargo, María Santísima, cuando viene el ángel Gabriel, así como el Satán se le acercó a Eva, ahora viene el ángel divino, Gabriel, que en hebreo significa fuerza de Dios. La fuerza de Dios vino, y cuando el ángel la saluda, le da un saludo trascendental. La fuerza de Dios como Gabriel viene y le dice, muchos se traducen en las Biblias católicas, alégrate llena de gracia, alégrate. Pues alégrate no es un saludo así como que muy solemne, como que muy de alcurnia, es una traducción equivocada, aunque sean Biblias católicas. O como las traducciones protestantes que dicen, alégrate altamente favorecida. Así traducen del griego, pero recordemos que a María no la saludaron en griego, a María la saludaron en hebreo o en arameo. Y por la traducción que se da en el griego, es de suponer que no recibió el saludo de paz, el tradicional shalom de los judíos, no. Y tampoco es Dios te salve. Lo trataron de traducir así porque a los césares romanos les decían Ave César, como un saludo solemne y majestuoso para un emperador. Pero si hubiera sido un saludo para ella como la de un emperador romano, como la de un gentil, como la de un rey pagano, María inmediatamente hubiese sospechado que lo que le estaba hablando era un caído, un demonio. Así es que no le pudo haber dicho Dios te salve María, porque la palabra salve es una palabra latina para los emperadores de Roma. Error de traducción por no saber quizá hebreo. Pero lo que es más seguro, que por lo que María se sorprende con el saludo de Gabriel, es que Gabriel le dice, Dios te saluda, llena de gracia. Eso sí es para ella, desde el contexto de su cultura judía y hebrea, israelita, está un ser luminoso delante de ella, emanando una presencia sobrenatural de alto nivel de luz y de amor y de misterio divino. Y no la llama María, porque María significa mar amargo. Pero ese nombre tendrá que ser ingerido con un poder que esa amargura sea capaz de volverse como un medicamento amargo que lo toma uno para sanar enfermedades las más graves. Para que ese nombre de María, que solo significa mar amargo, se convirtiera en una medicina amarga, pero redentora, salvadora, transformadora, santificadora, ¿por qué no? Entonces, si Gabriel llega y le dice a ella, Dios te saluda, y no le dice su nombre, sino le da un nombre celestial, Dios te saluda,
llena de gracia. En el saludo de Gabriel, llena de gracia, no es un calificativo. Sí lo es, pero es también un nombre. El ángel le llama a ella llena de gracia. Después le va a llamar María cuando el ángel se pone al nivel de los pensamientos de María. Ahorita lo voy a explicar. Entonces sí, María, ya sabemos que creció, que tuvo uso de conciencia desde muy niña, que desde su libertad y desde su voluntad eligió entregarse al Eterno Padre en absoluta castidad, celibato, pureza y santidad. Fue educada en el templo. Sin embargo, como no existía la costumbre de votos de celibato, ella no pudo decir nada y tampoco no podía transgredir la ley, por eso la tuvieron que casar con José. Eso es otra historia, que ahorita no, que sí es parte de, pero no es me tendría que ampliar muchas cosas. Pero ella estaba muy consciente del pensamiento mesiánico. Ella sí entendía el concepto del verdadero Mesías, puesto que había vivido y había estudiado Torá con los sacerdotes, con los que los enseñaban porque las niñas especiales, así como había una escuela de profetas, que a los niños que nacían entre los judíos con ciertos dones psíquicos y espirituales, los mandaban al Monte Carmelo, allá con los rabinos que los preparaban, allá con los herederos de los profetas, para que desarrollaran sus dones. Porque en Israel siempre hubo muchos profetas, claro, no de la altura de un Isaías, ni siquiera de los profetas menores, pero había un conjunto de judíos que se preparaban allá en el Monte Carmelo, que desarrollaban los dones de oración, de sanación, de muchas cosas, conforme a la Torá, conforme a Dios. Y lo mismo sucedía con las niñas, María entre ellas. Los sacerdotes sabían quién era María, por eso le escogieron la prueba de la vara, para que Dios eligiera a través de eso quién había de casarse con María, porque María no era como todas las demás. Pero ella tenía la conciencia verdadera del Mesías, no la falsa interpretación del Mesías que muchos rabinos del tiempo de Jesús y desde mucho tiempo antes, desde el tiempo de Ezra, distorsionaron el concepto del Mesías para transformarlo en un rey, en un emperador, en un gobernante, que es el Mesías que están esperando los judíos, ¿no? Ella sí entendía el concepto verdadero y tradicional entregado por Moisés en el monte Sinai de lo que era la venida del Mesías. Y por ejemplo, Moisés en cierta forma fue un Mesías, y los judíos lo esperaban, y no lo esperaban como un rey ni como un emperador, sino como un hombre de Dios. Moisés sufrió mucho, padeció mucho también. Símbolo de quién sería después Jesús, obviamente. Se dice que cuando María estaba en oración, cuando el ángel la visitó, estaba en oración en estados muy elevados místicos y estaba pidiendo ya la venida del Mesías, que viniera ya el Mesías. Le estaba pidiendo al Eterno la oportunidad de que viniera el Mesías y que a ella se le permitiera ser solo la esclava, la sierva, conocerlo y servirlo. No hablaba de un rey. María no tenía ese concepto. María sabía que el Mesías vendría con muchas posibilidades. Estaba totalmente entregada a Dios. Entonces, cuando viene la prueba para ella tenía que discernir y elegir desde la elección que Dios le dio y desde la voluntad que Dios le dio. Aunque era inmaculada y sin pecado, ella tuvo que elegir, tuvo que discernir si lo que le hablaba era divino o era oscuro. Y cuando ella lo ve, y cuando el ángel Gabriel la saluda, Dios te saluda llena de gracia. Se desconcierta porque no entiende ese saludo. ¿Quién era ella? Aunque hablaba con los ángeles y todo, lo sabemos.
Pero aún así, en el estado de María era un estado tan trascendental, era un estado de reconocimiento de su lugar en el mundo y en el universo. Quizá todo en ese tiempo no tenía una conciencia tan amplia, aunque hablaba con los ángeles. Entonces, quizá como profetisa o alguna cosa así. Pero cuando oye el saludo, ¿cómo que Dios te saluda? ¿Cómo que Dios me saluda? ¿Quién soy yo para que Dios me salude? Y mucho menos para que me digan llena de gracia. Llena de gracia. Porque eso para la interpretación judía o en el latín, gracia plena o llena de gracia, la plenitud en el judaísmo es una doctrina que se sabe y se enseña que solo Dios es pleno, que solo Dios es total. Y que ningún ser humano, por muy vasija de humildad que tenga, puede ser pleno y total como Dios. Sin embargo, el ángel le dice, ¿qué es la gracia? La gracia es la esencia, es parte de la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Entonces, cuando ella escucha que le dicen llena de gracia, obviamente con lo que ella había aprendido, con lo que ella había estudiado, más con lo que ella había vivido místicamente, sabía cómo es posible esto. ¿Cómo es posible este saludo? Sabía que era del Eterno porque el ángel le habló en hebreo. Le habló con palabras que los ángeles caídos no pueden hablar. Los ángeles caídos no entienden el hebreo. El arameo, perdón. Entonces, el arcángel Gabriel le dice, Dios te saluda, llena de gracia. Es la primera parte del saludo, porque María está escuchando, y está contemplando, y está recibiendo. El Señor es contigo. Pero dentro de los idiomas madres como el griego, el hebreo y otros, no es el Señor es contigo. El Señor es en ti. Imagínense la carga de sabiduría y de luz que le está entregando Gabriel. Dios te saluda, llena de gracia, como nombre y como calificativo para ella. La califica de llena de gracia y le da el nombre, tú te llamas llena de gracia. El Señor es en ti, válgame Dios. Es una reconfirmación de llena de gracia, el Señor es en ti. Dios te saluda, María. Dios te saluda, llena de gracia, perdón. Estamos tan acostumbrados al Ave María que, bueno, está bien. Desde la fe católica está perfecto y maravilloso. Llena de gracia. El Señor es en ti, traducido como el Señor es contigo. Bendita tú, válgame Dios. El saludo es una confirmación de quién es ella. El ángel viene a declararle lo que ella es para el Eterno. Y María, obviamente, está en un proceso de discernimiento mental y espiritual, y aunque esté en éxtasis, baja un poco su nivel vibratorio y entra en un proceso de, no de miedo, sino de un temor reverencial y de estar discerniendo, a ver, es un ángel luminoso, mi experiencia es que estoy sintiendo luz, amor, estoy sintiendo una presencia grandiosa que solamente la he sentido cuando estoy en oración. Y entonces el ángel Gabriel va a bajar a su nivel un poquito. No temas, María. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será el Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. El reino de... Cuando recibe eso, María
Es muy probable que haya intuido, si no totalmente el Mesías, aunque no dudo yo ni tantito que por la humildad de nuestra madre y la sabiduría de la que Dios la llenó, no haya intuido qué era lo que iba a entrar en ella. Pero vino no la duda, sino yo me entregué a Dios, yo estoy entregada a Dios, yo estoy totalmente rendida ante Él, anulada ante Él, todo mi cuerpo no es para nadie más que para Él. Entonces tiene derecho a pedir una explicación. ¿Cómo podrá hacer esto si no conozco varón? Conozco está en estado de presente. Un presente que no tiene pasado ni futuro, es presente. Cuando María le contesta a Gabriel eso, ¿pero cómo puede ser esto si yo no conozco? Algunas Biblias traducen si yo no tengo varón, o yo no conozco ni conoceré, no. Esas son añadiduras. La palabra es si no conozco. No conozco. Pero deben de saber que en hebreo la palabra conocer es da'at, que también significa puerta. Puerta. Si yo no conozco, la Virgen le dice, nuestra Madre Santísima le dice a Gabriel, no conozco. Pero como está en estado de oración, estado trascendental, aunque bajó un poco su frecuencia, no conozco es como Gabriel sabía perfectamente que María le estaba dando a tratar de entender. El no conozco, sin pasado y sin futuro, simplemente yo soy totalmente entregada a mi Padre. Mi cuerpo le pertenece a mi Padre, no conozco varón. O sea, en esa palabra no conozco es ni pude conocer ni podré conocer, porque ese lo está dando en un estado de presente, sin pasado ni futuro. Estaba hablando al nivel de Gabriel y Gabriel estaba entendiendo, pero ella tenía todo el derecho como criatura de pedir una explicación. ¿Cómo podrá hacer esto? Y el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, le dice, he aquí que el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El Ruach HaKodesh. Nosotros los católicos, pues sí hemos estudiado mucho sobre el Espíritu Santo y eso, pero el concepto hebreo del Espíritu Santo es un concepto en ciertos niveles, y hay que reconocerlo, en ciertos niveles más profundo que el mismo catolicismo, que en algunas cosas se separó de los orígenes, de las raíces hebreas. Ruach HaKodesh. He aquí el Ruach HaKodesh descenderá sobre ti. La presencia de Dios te envolverá. Y ahí viene, imagínense María analizando en su mente, Dios me está hablando a través de Gabriel. Se está dirigiendo a mí, pues es un saludo. Me dice llena de gracia, llena de gracia, llena de esa presencia divina. El Señor es en mí. Ay, ay, ay. Y el ángel le está diciendo, no en pedacitos, ni más ni menos, Dios es en ti. Dios te saluda, María, llena de gracia. Llena eres de gracia. Eres, la palabra ser, que solo se le aplica a Dios. Llena eres de gracia. El Señor es contigo o está en ti. Válgame Dios. Y luego le dice el arcángel, el Espíritu Santo descenderá, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. La nube de la presencia de Dios descenderá sobre ti como descendió en el monte Sinai y se reveló a Moisés y a todo el mundo a través de las tablas de la ley, la Torá, que es la palabra de Dios, que es el verbo de Dios, la Torá, la palabra de Dios, válgame Dios. Entonces María en ese momento se convierte en el monte Sinaí,
donde va a descender la nube de Dios, la presencia de Dios, y la va a cubrir con su sombra, la va a envolver con su sombra. ¿Cómo es posible que ella haya sido envuelta por la luz de Dios y no murió cuando todo el pueblo de Israel tenía que estar a ciertos metros del monte Sinai, porque solo Moisés, y eso aún cubriéndose y metiéndose entre las rocas para no ser encendido en fuego por la presencia divina de Dios? Y a ella Gabriel le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer de ti se irá llamado Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y Dios le dará el trono de David su padre y lo establecerá en el reino, y su reino no tendrá fin. Claro, aún el mismo ángel no podía hacerle una revelación, porque miren, cuando los ángeles hablan, la voz que fluye es energía divina, es luz divina, es un voltaje tan alto que puede quemarnos, destruirnos como criaturas. Sin embargo, María estaba por encima en ese sentido de Moisés, y el Espíritu Santo en ese momento entra en ella. Estamos hablando metafóricamente. ¿Qué estaba pasando en ese momento con María? Pues imagínense. No solamente estaba recibiendo la luz de Dios, sino estaba siendo totalmente impregnada. De por sí ya estaba llena, impregnada. Dios estaba preparando su templo. Un templo, María es un templo no hecho de mano humana, donde va a habitar la presencia de Dios. Dios no puede ser dividido en sus divinas personas, y aunque entra el Verbo divino para encarnar, de alguna manera ahí está el Padre y está el Espíritu Santo. Por eso ella es templo, trono, sagrario de la Beatísima Trinidad. Pero todo eso que sucede en ella, todo eso que se está realizando en ella, no puede ser si el Padre no la hubiera creado inmaculada, sin pecado. Por eso es la nueva Eva. Por eso es la nueva Eva. Pero me dirán ustedes, bueno, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Si, aunque ella haya sido concebida sin pecado, nace de una mujer que sí tuvo pecado, de su madre Ana y de su padre Joaquín. Bueno, los planes de Dios son infinitamente maravillosos y misericordiosos. Sabemos que Joaquín, que era Cohen, que era levita, que iba al templo y tenía su oficio y su día, se había casado con Ana y no habían tenido familia. Y en el pueblo de Israel, conforme a la Torá, una pareja que no tiene familia es porque está maldita de Dios, algo está pagando, algo está sucediendo. Y Joaquín y Ana fueron injuriados, vilipendiados, enjuiciados, criticados. Pero con el paso de los años, Joaquín y Ana dieron ejemplo público de que no había ninguna razón para una maldición, simplemente no podían concebir. Y vivieron la Torá y hacían ayunos y hacían oración y hacían el servicio a Dios. Y Ana era una de las mujeres más perfectas de Israel ante todo el pueblo, y Joaquín uno de los levitas más santos, más justos, un sadiquim, eran justos los dos. No había nada que echarles en cara. Con el paso de los años se ganaron el respeto. Pero ellos siempre anhelaban ese hijo, anhelaban esa descendencia que no se les daba y no se les daba y no se les dio.
Y ya avanzados en edad, así como Abraham y Sara, a los 90 años aproximadamente, un día que Joaquín está orando, allá en el templo, el ángel Gabriel se le aparece y le dice: prepárate, Joaquín, porque vas a ser padre. Tu mujer va a concebir en su vientre de ti, pero ¿cómo va a ser esto? Si ya mi fuente se secó y la matriz de mi mujer se marchitó, ¿cómo va a ser esto? Confía en Dios. Vengo de parte de Dios. Obviamente que Joaquín le comenta a Ana y ellos redoblan más su oración, sus estados de meditación, sus estados de profunda entrega a Dios. Quizá ya ni siquiera tenían contacto marital entre ellos, y por orden divina, por orden de Dios a través de Gabriel, ellos van a tener trato marital por obediencia, por entrega. Y de esa unificación entre ellos va a ser concebida el cuerpo y va a ser ingerido en ese cuerpo el alma inmaculada de María. Claro, el plan divino es perfecto, porque María ya no fue hija de la lujuria, de la juventud, de la pasión, del calor corporal de la juventud y de todas esas cosas de las que adolece el ser humano. Si no fue hija de la oración, hija de la entrega a Dios, hija de la humildad, hija de la obediencia, una hija verdaderamente deseada por años. Y ese deseo por esa descendencia se depuró al grado de volverse un deseo puro, perfecto, santo, maravilloso, tanto en la mente y en el corazón de Joaquín, como en la mente y en el corazón de Ana. Y nos dice la Madre Ágreda en sus divinas revelaciones que en el momento preciso en que se forma el gameto, se une el esperma de Joaquín con el óvulo de Ana, en ese momento que se hace el gameto, en ese momento es infundida el alma de nuestra Madre Santísima y Dios le pone a Ana 1000 ángeles, un coro de 1000 ángeles de custodios. Para que no permitan que nada, ninguna frecuencia vibratoria, pensamiento, pues hoy imagínense la gente del pueblo cuando vieron a Ana embarazada. Estoy celebrando, mamá. Cuando vieron a Ana embarazada, la palabrería que se armaría, los comentarios. Entonces Dios le puso a ella 1000 ángeles de la guarda para cuidarla durante el tiempo en que nuestra Madre Santísima se formó su cuerpo en el vientre de Santa. Todo en el orden divino. Quítense de la mente una mente mágica, como que Dios crea y hace cosas caprichosas. No, todo entra dentro de un orden divino. Pero desgraciadamente todo eso lo desconocen los sacerdotes modernos. Todo esto no lo saben y mucho menos lo enseñan. De ahí la profundidad del misterio y del dogma de la Inmaculada Concepción. Hace muchísimos años, un monje Dun Scott, un monje franciscano, un fraile franciscano, los dominicos decían que María no era inmaculada,
porque la doctrina de la Inmaculada Concepción en la Iglesia no siempre fue general. Tan es así que les acabo de leer al principio que realmente la tradición de la concepción de María viene de las iglesias de Oriente. No tuvo su origen en las iglesias de Occidente, sino fue ingerida de Oriente a Occidente. Ya hace muchos años, allá en el tiempo de las grandes órdenes mendicantes, había esta discusión entre dominicos y franciscanos. Los dominicos obviamente muy eruditos y muy con la doctrina de Santo Tomás de Aquino, sí, pero pues los dominicos eran demasiado analíticos y les costaba trabajo aceptar eso. Y hubo por ahí un fraile, Dun Scott, que en un momento dado en unos grandes concilios para aclarar esto, no les voy a platicar toda la historia, busquen Dun Scott, inclusive hay una película en YouTube sobre esto, Dun Scott. Él en una discusión pública, en una discusión de altos teólogos, inspirado por el Espíritu Santo, les hizo 3 preguntas. ¿Podía Dios concebir un ser inmaculado? ¿Puede Dios concebir un ser inmaculado? ¿Sí o no? Si para Dios nada es imposible y su divino querer hace todo lo que quiera, aunque al ser humano no le venga bien en la mente ni en el entendimiento. ¿Podía Dios concebir un ser inmaculado? Sí, le dijeron. ¿Convenía que la madre del Mesías fuera inmaculada? Era convenientísimo, conforme a la sabiduría y la perfección de Dios, que la madre del Mesías fuera inmaculada. Sí. Y la respuesta final, que más que una pregunta fue una respuesta para sintetizar eso, fue: pudo, convino y obró. Con eso se zanjó el asunto de la Inmaculada. Esto hizo que los teólogos, los grandes escudriñadores de las Escrituras, empezaran a entrar en otros niveles. Miren, la gente cree que para ser teólogo hay que estar en una escuela con los jesuitas o con los dominicos o con los franciscanos o con las órdenes más intelectuales para ser un teólogo. No, señores. Para ser teólogo se necesita ser místico, porque profundizar las Sagradas Escrituras con la luz de la razón, de las ciencias de los hombres, señores, el primer sorbo que le damos a la copa del vino de la lógica y de la razón conduce las mentes de los hombres a la herejía o al ateísmo sobre todo. Porque solamente se bebe el primer sorbo, pero quien beba todo el sorbo de las ciencias humanas, de ese vino, pero hasta las profundidades de agotar la razón y la lógica humana, en el fondo de esa copa se va a encontrar el retorno a Dios, la verdad divina. En el fondo de esa copa está lo trascendental, lo sagrado y lo divino. Entonces, todas estas nuevas doctrinas dentro de la Iglesia, en la que los teólogos modernos quieren
acoplar la iglesia al mundo moderno conforme al pensamiento racional del hombre, no iluminado por la gracia, no iluminado por la oración, no iluminado por la meditación, no iluminado por la entrega a Dios. Es estas teologías y estas nuevas filosofías y estas nuevas doctrinas que están surgiendo dentro de la iglesia, en las que cada vez, principalmente María, está siendo sacada fuera junto con su hijo. ¿A quién se le llamó el primer teólogo si no fue a Juan el Amado? El divino Juan, el niño consentido de Jesús, su apóstol amado, Juan Evangelista, el teólogo. La teología no surge de la razón, si no se sumerge la mente y la razón en los estados místicos a través de la oración, de la meditación, de la contemplación de los misterios, para abrirse a la comprensión, a la biná, y a la biná en hebreo, al entendimiento que Dios le puede dar al hombre, porque solamente Dios puede darnos el entendimiento para entender la sabiduría que es su sabiduría. Y María, para poder comprender lo que llevaba en su vientre, se tuvo que transformar en el trono de la sabiduría. Por eso, en el mismo instante en que Gabriel le anuncia la concepción del Verbo divino en su vientre, en su alma, en su mente, porque María concibió no solamente en la carne, concibió todo lo que es el Verbo divino, lo sagrado, lo divino, lo perfecto, lo santo, para poder convertirse en la vasija perfecta, en el templo del que todo lo llena. Se tuvo que vaciar de sí misma, dejar de ser ella misma. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese momento toma conciencia de su concepción inmaculada, porque para que este ser humano, a quien amamos tanto, llamado María, pudiera llevar en su vientre y en todo su ser, porque Dios no viene a llenarnos por pedazos, por trozos, ni en partes, ni por niveles, sino cuando Dios viene se da plena y totalmente a nosotros, plena y absolutamente a nosotros. Tenía que vaciarse, tenía que bitul, en hebreo, anularse totalmente. Dejo de ser yo para que tú seas en mí como quieras, a la hora que quieras y en la manera que quieras. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fue una decisión divina. María es una obra divina de Dios. Nos dio a la nueva Eva, por eso Eva escuchó al ángel caído y María escuchó al ángel correcto. María se contaminó con el ángel caído y el fruto que nació de esa contaminación fue Caín. Por eso la palabra Caín significa caído. Caín es hijo del Satán. Jesús es el Hijo de Dios. En el momento en que María, al recibir esta prueba del ángel, prueba del árbol de la vida en lugar de probar del árbol del conocimiento, no probó del árbol del conocimiento porque no se puso a analizar. Imagínense a María probando del árbol del conocimiento y diciéndole al ángel, no, pero pues es que en el Seguro Social y en la escuela me enseñaron que pues no puede haber una concepción
Si no hay participación de un hombre, de una simiente física de un hombre, eso es caer en el árbol de la ciencia del bien y del mal. María Santísima no probó de ese árbol, sino probó del árbol de la vida, del árbol de la entrega, del árbol de la bitajón, de la confianza y la certeza en Dios, de la emuná, de la fe. Eva no, Eva dudó. Eva comió del árbol de la duda, del conocimiento. María no. María probó del árbol de la vida. Nos trajo al Redentor. En ese momento en que ella decide probar del árbol de la vida, Dios la confirma como la nueva Eva. Y entonces ella genera, ella es la vasija donde el nuevo Adán es entregado al ser humano como imagen perfecta de la esencia de Dios, de su sustancia, dice San Pablo, imagen de su sustancia, para que nosotros todos nos conformemos a esa imagen de su sustancia. Pero es una cosa maravillosa, porque cuando el hombre y la mujer se conforman a la imagen perfecta, imagen y semejanza eterna que es Jesucristo, tal como Jesús lo pensó para Adán y Eva, en ese momento todos nos restituimos en el Adán no caído y en la Eva no caída. Por eso vamos a ver a María al pie de la cruz. ¿Sí? Por eso vamos a ver a María siempre acompañando a Jesús. Por eso vamos a ver a María siempre a un lado de Cristo. No es María la que redime. El único que pudo haber salvado a Eva hubiera sido Adán, pero Adán se dejó arrastrar. Y aquí el único que puede restaurar al final a la nueva Eva para la unificación final es Cristo. Y por medio de Cristo, el nuevo Adán, a toda la humanidad. Espero que me estén siguiendo esto que estoy hablando. De ahí el misterio de la iglesia. Por eso, en ese momento en que se logra la redención final, a través de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección gloriosa, vamos a ver a María al pie de la cruz. Por eso cada vez que se celebra el santo sacrificio de la misa, María tiene que estar asistiendo. María tiene que estar asistiendo en el santo sacrificio de la misa al sacerdote. María tiene que estar asistiendo en el santo sacrificio de la misa al sacerdote. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que entrar a esta meditación profunda, esta consideración profunda, y ver por qué la iglesia tiene este amor tan grande a María. Pues ahí está en la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Y madre de la misericordia que es Jesucristo. Madre llena de la misericordia y madre de la misericordia que es Jesucristo. Vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te saluda, pues. Por eso decimos Dios te salve. Así lo decimos, pero es Dios te saluda. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Hijos de Eva, por una mujer caída vino la descendencia contaminada a la tierra. Ahora por la mujer restituida tiene que venir la nueva descendencia restituida. María no nos salva, María nos ayuda a ser hijos restituidos. Pero ¿quién nos restituye? El segundo Adán,
Jesucristo nuestro Señor no es María la que salva, ya que aún ella tuvo que ser, en virtud del misterio de su pasión, que por adelanto sus méritos le fueron aplicados, ab eterno para su concepción inmaculada. Este es el hermoso misterio de la encarnación. Pero créanme, aunque les he hablado y les he explicado y les he dicho, tratando de hacerme entender lo más que se pueda, aún así esta mente y este corazón jamás podrán entender el misterio de la concepción inmaculada de María. Queda fuera de mis posibilidades. Quizá en niveles de oración pudiera yo experimentar un cierto nivel de comprensión, como estamos invitados a hacerlo todo a través de una meditación profunda y una entrega profunda a Dios, sobre todo en la Eucaristía, cuando nosotros recibimos el santísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Señor Jesucristo y llevamos nuestra atención mental por unos minutos a esa presencia viva de Cristo en nosotros, podemos tener un ligero vislumbre, un ligero barrunto de lo que es la concepción del Verbo Divino en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María. Y en la medida en que vayamos tratando de alcanzar esa concepción inmaculada, metafóricamente hablando, como en la medida de cada vez que cada día y cada momento seamos más perfectos, más puros, que vayamos dejando cada vez más el pecado, nos vamos acercando más a la concepción tal y como Dios nos concibió antes de la caída de Adán y Eva. Y esto solo se hace por la gracia. La oración, el arrepentimiento, la penitencia, la conversión, los sacramentos, la comunión, la confesión sacramental continua, la dirección espiritual, la lectura de la Sagrada Escritura, la meditación de todo lo que está en la Sagrada Escritura. Eso es maravilloso. Y ya para terminar, ahorita es la hora de la gracia. Fue la hora de la gracia. La Virgen de la Rosa Mística, aparecida en Montichiari, Italia, el día 22 de noviembre de 1947, en su quinta aparición, ella dijo: el día 8 de diciembre al mediodía vendré otra vez y será la hora de la gracia, hora de numerosas y grandes conversiones. Almas endurecidas en el mal y frías como el mármol, tocados por la divina gracia, volverán a ser amantes y fieles a Dios. Y en la séptima aparición, el 8 de diciembre de 1947, la hora de la dice la Virgen, la hora de la gracia, mediante esta devoción se harán muchas gracias para el alma y el cuerpo. Nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, concederá copiosamente su misericordia mientras los buenos recen por sus hermanos que permanecen en el pecado. Así es que ahorita en este momento vamos a orar, vamos a bendecir, vamos a adorar, vamos a glorificar y vamos a cumplir con María en su advocación de Rosa Mística, que nos conceda por su Inmaculada Concepción la gracia de la transformación y la salvación eterna, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.